me da vergüenza ajena. ¿Cómo te da vergüenza ajena eso? Hola, Intro. sí. Estoy saludando. Ah, ya. Estábamos hablando qué es lo que nos da vergüenza ajena y que tú grites hello everybody. Es Me que da vergüenza para los que no saben, previo a que nosotros partiésemos, Ah. estábamos hablando de cosas que nos daban vergüenza ajena. Vimos algo que nos causó un poco de vergüenza ajena y yo le dije a mi esposa, mira, ahí estábamos hablando justo de eso. Y ella dice que eso le da vergüenza ajena. Pero si a mí eso me da ¿Por qué? vergüenza. Porque Y si no- gritas. Es que sea así. Hello, everybody. Tampoco. No, lo mismo. No. Ya. ya, alégrate. Estaba muy tenso. Voy a hacer algo, Gente voy a decir algo. tensa. Voy a decir una palabra que no debiese decir. No. Que me pueden funar por esto. Me pueden pueden funar por esto. denunciar. Oye, ¿sabes qué? Un dato freak. O que no tiene nada, no un dato freak, es algo que la gente quizás no cacha. Pasa que nosotros No cacha. ¿Qué es esa palabra? que Eso no, igual no me da entiende, vergüenza. que no sabe. Que no sabe. Ya, acá cerca de donde nosotros estamos, no sé, Grabando. donde nosotros, acá en Santiago, Ah, hay ya. un restaurante que se llama Paita. Y yo siempre, y nosotros cuando dicen acá en Chile que alguien es pavo o pava, No, que alguien es como tonto o tonta. sí, pues cuando dicen por eso, cuando alguien dice que es pavo o pava, es que alguien tonto o tonta. Ah, claro, querís sí. pavo, querís tonto. Y nosotros decimos como pavo, sin saltándonos la V que tiene. Decimos pavo. Pavo. No, yo digo, qué pavo. Cuando alguien dice, no, esa niña es pavita, como es tontita, dice, esa niña es paita. Pero no llega al extremo de tontita la palabra pavita. No, un poquito antes de ser tonto. Sí, es como Ingenuo, estás en quizá. sí, Quizá, estás está como en el límite de la entre ingenuidad ingenuo y tonto. En ese Es pavita. Estás en ese limbo y Hay un restaurante. Hay un restaurante que se llama Paita. Y yo pensé que era una palabra, pero no, y hace poco me descubrí que era una ciudad de Perú, Ah, que estaba a las costas de Perú, que se llama paita. que se llama, la ciudad se llama Paita, o Paita, no sé cómo Si se cada dirá. vez que pasamos por ahí, tú le dices a tu hermana. Le digo a mi hermana, mira tu restaurante, porque es Paita. Entonces ahí está tu Tiene restaurante, paita, Paita. sí, es verdad. Ja, ja, ja. Sí. Ya, pues, pero Eso es igual como me da chi- vergüenza ajena. Tu risa. Entonces nosotros ahí nos reímos, todo lo demás, pero claro, hace poco me interesó. Ah, bien. Buen Es dato. un dato freak, Frank. que quizá la gente que no conoce el lugar, que no le da risa, pero al menos Claro, todos pero los el que viven- contexto, sí. El Se contexto, entiende. es gracioso. Sí. Bien. Sí. Sí. ¿Cómo te encuentras tú? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Otra vez bien? Sí. Ah, qué bueno. Me alegro. Listo, chao. Nada, bien. No, Ya sí. terminó el podcast. Terminó el podcast, solo quería saber Es cómo que tú estás. qué quieres que te diga, la verdad, así te- como la en verdad. este momento estoy Pero en complicada. esta hora. No, bien, o sea, dentro de todo, en este momento estoy bien, ahora pero se me va a pasar. Eso diría mi papá. Tu papá dice Mi eso. papá estoy bien, pero se me va a pasar. Eso será un... De alguien adulto. Ya. Como de alguien adulto. ¿Pero eso es como tirarse para abajo o en verdad es como prepararse para lo malo que puede No pasar? sé, pero estoy bien, pero se me va a pasar. Bien. Así que- ¿Has cachado esa gente que Has también cachado, es optimista? segunda vez. Es cachado. Los que no cachan la palabra cachar es como Entender. ¿Has entendido? Me Nosotros somos entendí. chilenos, somos de San- Desate. Yo he vivido toda mi vida en Santiago de Chile, pero tú viviste en Concepción. Yo no, viví está en hartas Concepción, partes. Yo soy del mundo y para el mundo en No geografía. Sí. No del mundo, porque Oy. yo soy de Cristo también. Me carga ese concepto de... Calles de oro y mar de cristal, ahí voy a vivir. Sí, yo igual. Soy Yo del millonaria, cielo, soy del pero cielo. en el cielo. Soy millonaria, pero en el cielo. Soy residente del reino de los cielos. Claro, del reino. Así Sí. que Hoy la directora, la directora que es pesada. y se la mundiamos, la Qué directora. paita. Nos tira la mala nomás, la directora. Ay, la directora. Yo siento el poder. Ay, qué pesada. Ay, Yo le dije, la- qué paita. Qué paita, es terrible mala. Mentira, está te bien. queremos. ¿Dónde estás ahí en el Te cielo? queremos donde estás allá en las Es que nos alturas. está diciendo que nos callemos. Oye, literalmente ya está más cerca del cielo que nosotros. Oh, sí, es verdad. Te respetamos. Vamos a seguir entonces con esta Literalmente, conversación. está a más altura de nosotros. Pero bueno, en fin, hoy tenemos un tema muy importante. Hoy vamos a abrir nuestro corazón
Con Vamos historias. a callar bocas. No, mentira. No. Abriendo bocas. No, callando bocas. ¿No viste eso que dice como abriendo bocas, que como lo contrario a cerrar, a callando bocas? No. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy lindo, importante, pero que yo creo que todos los cristianos han vivido, pero no Así es. todos lo cuentan. Justamente. Así es. No tengo la cifra exacta ahora, No pero... tengo la cifra exacta como, Espérate, como nuestro señor presidente. No estoy diciendo eso, jamás lo Pero si diría. nuestro señor presidente lo dijo. Bueno, el título de hoy, que lo tenía aquí en mis apuntes, es cuando nuestros planes no son los de Dios. Uf. Rayo McQueen. Sí, ¿les ha pasado? Yo creo que sí. Muchas Sí. veces cuando hay un dicho que dice uno propone, pero Dios Dios dispone. dispone, sí. Lo he escuchado varias veces. Sí, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, importante también para nosotros, que ha quizás marcado nuestro matrimonio en el buen Totalmente. sentido. O sea que también Nos entendemos- ha hecho crecer. Sí, todo nos ha ayudado en el crecimiento de nuestra relación y nuestra Señor, madurez. me has mirado con amor, sí. Sí, ay, qué fuerte. Porque Nada, mentira, te bromeando. Que yo dije, antes de venir hacia acá, si me como un pedacito de pan, voy a tener energía. Y así fue. un peladito de queso. Me da un pedacito de queso. Ya, Bueno, basta de ser distraídos. ya. Vamos a enfocarnos. Bueno, pero Ya, bueno, así. Y vamos a contar distintas experiencias de nuestra vida. claro, Sí, pongámonos serios. pongámonos serios. Esto es serio. Esto es serio. Bueno, yo creo que a todos en la vida nos ha pasado que hemos planeado cosas y en No realidad, funcionan como queremos. claro, y Dios tiene otro Otro camino. plan. Otro plan, sí. Bueno, yo creo que puede pasar en las distintas áreas de la vida, ¿no? Puede pasar cuando te vas a cambiar de ciudad, puede pasar cuando estás eligiendo quizás a tu pareja. Y en nuestro caso en específico, nosotros cuando nos casamos, que fue hace casi 2 años, estamos Casi 2 a un años. mes de cumplir 2 años de casados. ¡Wow! Harto. ¿Un mes? Oh, cierto, un Sí. mes y fracción. Así es, estamos a un mes de casarnos, de casar, qué distraída, ¿Cómo? de cumplir 1 año. ¿Qué dijo? O sea, 2 años, perdón, me volví a ¿Cómo? equivocar. Pero dentro de este tiempo, yo creo que Dios ha trabajado mucho en nuestro corazón y en nuestra forma de ver la vida. Yo recuerdo que desde que nos casamos nos preguntaron, ¿y para cuándo el bebé? ¿O no? Yo creo que ha sido un tema... Sí, igual. Es muy recurrente. Igual creo que esa conversación, primero, esa conversación de cuándo el bebé debe existir previo a casarse o cuando ya estás en planes de casarte, porque creo que la proyección de la familia es una de las cosas más importantes, porque tú no... A ver, creo que una persona que se casa con otra, la cual no quiere ser papá ni formar una familia con muchos hijos, si la otra persona quiere tener 3, 4, 5 hijos, por decir un número, y la otra quiere 0, entonces Hay un problema. hay un conflicto ahí que tiene que solucionarse en pos de continuar la relación. Así. Si en esa área que también es tan importante no se llega a ningún acuerdo, entonces también es algo que tienen que solucionar. Pero eso es otro tema para otro podcast. Muy bien, sí. Bueno, para nosotros era también un tema importante que lo conversamos, pero al principio, o sea, nos casamos a los 21, entonces en realidad... En ese momento no estábamos esperando ser padre. O no lo No, buscábamos, no, en verdad. teníamos que resolver muchas cosas, entonces, así es. Y bueno, hace un tiempo, ya casi 1 año, nosotros tuvimos la conversación importante, que Sí, era así dijimos. como ya, ¿queremos ser papás? Sí, queremos ser papás. Nos vamos a proponer. Nos vamos a proponer quizás a ir al doctor y bla, bla, bla. Y ya este mes, creo, se cumple 1 año. Yo diría que el otro. No, en septiembre. Sí, en septiembre. Estamos en septiembre. Ya. O por lo que yo recuerdo. Y bueno, nosotros pensamos que iba a ser muy fácil. Muy fácil. En realidad, porque antes que nos preguntaran como quieren ser papás, era sí, pero todavía no. Sí, y a mucha gente también Le afectaba. Le afectaba. Yo no entiendo el por qué. Nosotros decíamos, nosotros
de queremos ser padres, pero no todavía. Y, pero no, tú no puedes decir eso. Estás negando a tu hijo. O estás negando a lo que Cristo y Dios puede te va a hacer. castigar. Y si Dios te manda un hijo antes, y es como, pero si no queremos ser hijos papá ahora. No es claro. que, si viene, bien, pero no queremos ser papá ahora. Eso es lo que estamos diciendo. Claro, porque en realidad para ser padres uno tiene que tener también una madurez. Tiene que tener un plan de ahorro, tiene que tener varias cosas a considerar. Y yo creo que, bueno, cuando empezamos este camino de querer ser padres, así es, hace ya casi un año, no sabíamos lo que iba a pasar en el camino, no sabíamos cuáles eran los planes del Señor. ¿A qué nos íbamos a enfrentar? No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Nosotros fuimos al doctor, o sea, fui yo al doctor. El doctor me hizo como los exámenes previos. Sí, generales. Y generales, y es como, no, todo bien, tú eres súper fértil. Eso fue lo que me dijeron. Entonces yo recuerdo que ese día yo salí súper feliz y yo dije, ay, no puede ser, me voy a embarazar. Rápido. El próximo mes. Y no fue así. De un tiempo a otro, el año pasado, el año 2024 sería, ¿cierto? Sí. Comencé como con procesos hormonales que no había vivido antes. Comencé tenía mis hormonas muy alborotadas. Tuve procesos de anovulación, y eso es que la mujer no ovula solamente, y empezó a suceder. Empezó a suceder como sin que nosotros pensáramos que iba a suceder. O sea, al principio como que todo estaba normal, y de la nada, como que al pasar el tiempo, empezó como mi cuerpo a no reaccionar de la manera que esperábamos, ¿cierto? Entonces, comencé a no ovular, y todos saben que para que la mujer pueda quedar embarazada, uno de los factores es la ovulación. O sea, tiene que hacerlo, si no, no puede. Sí, exacto. Bueno, a no ser que el Señor mande un milagro. Sí, claro, pero claro, pero en realidad, exacto, de forma natural, así es. Entonces los doctores, en vez de hacerme exámenes de sangre para estudiar más mi cuerpo, comenzaron a inducirme hormonas. Y porque tampoco yo tenía ausencia también de periodos y así. Entonces, en este proceso, los doctores me daban muchas hormonas. Claro. Pero no trataban el asunto. El conflicto real. Sí, entonces hubieron meses en donde, donde los doctores solamente me daban hormonas, pero no sucedía nada. Entonces, pasó un tiempo y, una tía de nosotros me dice, pero ¿te gustaría ir a esta doctora para ver qué pasa? Que es una doctora experta en fertilidad. Y yo le dije, no, como que la verdad es como que me da cosa, como uno dice, como que no sé, estoy un poco dudoso. Y pasó el tiempo y fuimos. Además, sí. Y fuimos, y porque yo sentía que enfrentarse al proceso de una clínica de fertilidad era como muy... Era muy fuerte. Muy fuerte. Era muy fuerte. Porque además que la gente empieza a cuestionarte. Eso es lo otro. Empieza a decirte, pero ¿y dónde está tu fe? Justamente. No, como que de hecho, las personas empiezan a decirte, pero ¿y no crees que Dios puede hacer un milagro? Y claro que sí. Y recuerdo muy bien un podcast del pastor David, que todavía no sale, y que va a salir y no va a salir el otro porque está para un buen rato más. Pero en ese podcast, porque yo estaba acá grabándolo, recuerdo que se hablaba sobre eso mismo. Y decía, es un spoiler, básicamente, pero decía el pastor que si alguien tiene que enfrentarse entre ese proceso para poder ser padre, que no lo vea como que no es la voluntad de Dios. Porque si Dios aún no quiere darte un hijo, aún enfrentándote tú a ese proceso, es la voluntad soberana de Él. Wow. Dijo, y si la voluntad soberana de Él es que tú nunca seas padre, no va a haber in vitro que funcione, no va a haber proceso que funcione, porque en su voluntad no está que tú seas padre. Así es, y es muy fuerte porque, bueno, al estar dentro de este proceso, antes de llegar a la clínica, me sucedía mucho de que, claro, aparte que las personas siempre preguntan, ya, ¿y para cuándo el bebé? Y no saben que tú estás dentro de todo intentando, estás con dudas, entonces yo creo que hay que ahorrarse esos comentarios, y esto va como consejo para todos los
aquellos que escuchan Todos externos. los podcasts, de que tú no sabes el proceso que está viviendo la pareja. No sabes si es que en realidad están intentando tener un bebé o no. Sí, claro. Y es curioso porque... Y a mí me pasaba, pero voy a contar como cuenta, el cuenta. contexto. A mí me pasaba de que, bueno, por ejemplo, en verano, Sí. todos los meses de verano y así, yo no ovulé ningún mes. Como que, por ejemplo, hubieron 4 o 5 meses que solo no pasó. No pasó nomás. No sucedió. Entonces, me pasaba de que ya no era la necesidad de querer ser mamá. Yo quería que el Señor me sanara. Y me costaba mucho porque yo a veces, no sé, estábamos en una reunión, por ejemplo, que se oraba por los enfermos. Y me pasó mucho que me cuestioné como si debería pasar, pero en realidad no pasé porque estaba justo en ese tiempo, estaba sola cantando en la iglesia. Entonces yo decía, no puedo pasar porque estoy cantando y la gente va a saber que me pasa algo. Y muchas veces esas cosas me costaron un montón. Y yo decía como, y a veces me tocaba cantar canciones como Milagroso, que es una canción que habla sobre milagros, Waymaker. ¿no? Sí, Waymaker. Y yo decía como, Dios, estoy cantando esta canción, pero yo necesito que tú sanes mi cuerpo. Como que yo quisiera que tú sanaras mi cuerpo, pero no entiendo el proceso. Y todo esto igual viviéndolo un poco solos, obviamente con las personas más cercanas, pero nunca público como hoy, que estamos ya preparados. Hablando. Sí, como... era un tema más privado de nosotros. Claro, entonces pasa todo este proceso y yo como con todas esas dudas y tú también como por tu lado, como no entendiendo qué pasa claramente y teniendo que lidiar con una esposa, o sea, lidiar suena feo, pero igual teniendo Sí. que entender a una esposa que estaba sometida a hormonas que tampoco es fácil porque la mujer ya con las hormonas que tiene es compleja y... No, claro. Y además... comprendiendo en el caso del hombre que un hombre difícilmente vaya a poder comprender a una mujer. Así Uno es. trata de empatizar, pero es que no pasa por los procesos que pasa la mujer, solamente no los pasa. Entonces Exacto. es complejo poder entender las emociones, cómo funciona, que un día está más sensible que otro, porque ¿Qué el hombre no siente? vive eso. Claro, es más neutro. Sí, entonces son diferencias solamente. Así es. Bueno, y en realidad pasa el tiempo y entre todo esto, el decidirse ir a una clínica de fertilidad o no, yo recuerdo que me encuentro con el pastor en una consejería, porque ya estaba haciendo hubo un tiempo que fue muy abrumador, como el proceso. Y yo le dije, como yo no entiendo por qué a mí, por qué Claro. a nosotros. Sí. Yo no entiendo, y aquí es cuando uno se pone medio legalista, ¿no? Como con el Señor, como si yo, Señor, me quise casar O sea, joven exigente, para... legalista. Sí, claro, más exigente, perdón. No, pero porque yo, Señor, si es que yo he intentado hacer todo bien, si es que yo te sirvo, si es que yo estoy, Claro, no sé, yo yo te hago esto, yo busco, hago esto, ¿por otro. qué? Como, ¿por qué nosotros? Y el pastor me dijo, ¿y por qué tú no? Y ahí me mató. y yo dije, no sé, como yo le decía, no sé por qué yo no, pero no entiendo. Y me decía, pero es que ¿por qué tú no? ¿Por qué no puedes quizás ver este proceso como Una obra de Dios. una obra de Dios? Y yo estaba, claro, al principio yo creo que quizás alguno que esté pasando por algo parecido puede entender de que más que no como obedecer a Dios es como no entender. Como no entender. Y es normal, es el proceso claro. quizás de las pruebas, ¿no? Como Así es. el por qué y por qué a mí. Que a mí, porque yo, porque sufro esto, porque Claro. padezco de esto otro. Y dentro de todo ese tiempo, como que fuimos reflexionando, Así es. fuimos hablando, fuimos... Comprendiéndonos, buscando. Y en parte, recuerdo que también hace poco estaba escuchando un podcast. No recuerdo si fue un podcast o estaba escuchando una predicación en verdad. Pero la persona o el pastor comentaba lo siguiente. Que ¿por qué nosotros tenemos que poner sobre Dios nuestras dificultades? Quiero decir, ¿por qué el Señor nos hace pasar por las cosas? ¿Por qué nos pone las pruebas? Porque básicamente nos hace decir, bueno, ¿qué vale más prácticamente? ¿Tu trabajo, yo, tu necesidad o tu interés por ser padre o yo? ¿O todavía alguien, no es que yo estoy enfermo,
puedo morirme con esto. Bueno, ¿qué vale más? ¿Tu vida o yo? Sí. ¿Qué es más válido para ti? ¿Qué quieres más? ¿Qué realmente buscas más? ¿Tú buscas más de Dios o estás buscando más tus placeres, tus necesidades, tu forma de ser hedonista, tu forma de ver el mundo de forma completamente pecaminosa? ¿O yo? ¿Qué necesitas más realmente? Así es. Entonces, inicialmente me dejó pensando bastante, y es porque no logramos afrontar quizás los problemas teniendo la visión completa de lo que Dios significa, no solo para nosotros, sino que Dios significa para este universo. Que a veces nosotros somos tan pequeños, que nuestros problemas son tan pequeños para la magnificencia ya del mismo universo, que aún así no es nada comparado a lo que es Dios. Así es. O sea, aún así con todo lo grande, o sea, que a lo mejor nuestro problema, porque nosotros ya lo surfeamos mucho más que antes, pero de alguna manera nuestro problema es ínfimo comparado a todo lo que hay acá en este propio universo o en este propio mundo. Y todo lo que pueda hacer el Señor. Y a todo lo que pueda hacer el Señor. Y sobre inclusive, nuestros deseos están muchas veces inclusive buscando sobre lo que Dios quiere en nuestras vidas, sobre lo que Él está pensando del mundo, sobre lo que Él está viendo con nuestro propósito y lo que nos quiere enseñar en cada temporada. Así es. Y es muy bueno entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar en cada temporada, porque Él tiene el poder para sanarte, sí, lo tiene. Él tiene el poder para cambiar tu vida, sí, lo tiene, pero hay veces que es tan necesario pasar por procesos para entender quizás el proceso de otro, la prueba de otro, la vida de otro. Es tan importante quizás que seamos probados para que luego seamos aquellos que ayuden, que consuelen, de que levanten a otros. Y llegar a esa conclusión tampoco es fácil. Sí, claro. Porque también requiere el morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, a nuestros planes. Porque, claro, también hay gente que te dice, pero es que yo en 3 meses quedé embarazada. Claro. Y comparan como tu situación con su situación y en realidad no hay vara de comparación porque cada proceso es distinto. Y para Dios también cada historia es diferente. Y para Dios cada historia es diferente. Entonces, todavía esto podríamos llevarlo todavía, que puede sonar un poco fuerte, pero todavía al asunto de tener quizás un cáncer. Pero pucha, yo tuve, por decir algo, es que a mí, no sé, a mí me encontraron el cáncer en etapa 2. Claro. Por decir algo, y a ti muy tarde o muy antes. Entonces claro, la comparación no es necesario. No es necesario. Sobre todo porque uno ya está padeciendo lo que le toca padecer y además... Hay gente como que se encarga de decirte, no, pero es que yo lo hice antes. Es que para mí fue más fácil. Claro, para mí fue más fácil o para mí fue más difícil. Claro. Pero cada uno está pasando por el conflicto que... yo creo que soberanamente Dios ha decidido poner en nosotros, decidido poner para nosotros, que llevemos nuestro conflicto como Él desea que lo llevemos, y el conflicto que Él desea que llevemos, no un problema que no sea completo. O sea, claro que hay problemas que nosotros nos provocamos, sí es cierto, pero también muchos de nuestras dificultades, o de nuestros problemas, de nuestras pruebas, las pone Dios entre medio para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y también poder ver, bueno, ¿qué es lo que amamos más? Así es. Si es que amamos más, o sea, somos capaces de poner en duda a Dios por un conflicto tan pequeño que de pronto uno dice, pero es que mi no sé, mi familiar va a morir. Entonces tú amas más a esa persona que a Dios. Claro, se entiende que el proceso, no sé, en ese caso va a ser duro, difícil. Es duro, claro, no digo va a ser fácil afrontarlo, estoy diciendo... Pero Dios ha dejado de ser fiel contigo, Dios te va a dejar de acompañar, Dios va a dejar de estar... No, eso no pasa. Dios va a seguir contigo, va a seguir acompañándote y Él te va a entregar fuerzas para afrontar el proceso que estás viviendo. Y mira, con respecto al podcast que mencionaste anteriormente, hubo una frase que yo anoté que ni siquiera yo estaba grabando. Yo estaba trabajando en mi oficina y estaba escuchando, en la sala de grabación se escuchó solamente esta frase que decía, Dios ¿puede sanarte? Sí, puede. Pero quizás no quiere hacerlo como tú quieres. Porque muchas veces uno piensa, en nuestro caso, de que, bueno, Dios, porque nos decían, no, Dios va a abrir tu vientre y vas a ser mamá.
Y es como, ok, pero quizás Dios quiere que vivas el proceso. Para Dios aprender quiere algo. para que aprendas algo. Dios quiere que en medio del proceso tú sientas que Él está, quizás con recursos, con acompañamiento emocional, con las personas que te aman, porque podemos decir nosotros realmente que dentro de este proceso que hemos estado viviendo, Dios siempre ha sido fiel. Sí, Siempre. Y nos hemos rodeado de personas maravillosas y claramente como que obviamente uno no lo habla todos los días, pero yo creo que nunca es bueno someter primero nuestros planes, porque en realidad Dios es experto en eliminarlos. en eliminarlos y decir, no, tú vas a hacer mi Esto. voluntad. Sí, claro. Y a lo que hablábamos es justamente eso que hablábamos delante, de que al final nosotros tenemos nuestras propias voluntades, nuestros propios deseos, nuestras propias ideas de lo que Dios debiese hacer. Así es. Pero Dios nos guía por eso. Entonces, lo ideal siempre es conocer al Dios de las Escrituras, porque ahí también podemos ver cómo los grandes hombres de Dios, las grandes personas que Dios utilizó, los grandes ministros, que yo no estoy tan a favor de ese concepto de grande, pero se entiende a lo que voy, que personas que fueron utilizadas, que de alguna forma Es podemos como tomarlas de ejemplo, sí. que son ejemplos para nosotros, en fe y en conducta. También tuvieron sus procesos, y los vivieron, y los sufrieron, y los padecieron, y tocó vivir con eso, y les tocó vivir con eso. Así No es. perdieron su fe porque esos procesos, esas circunstancias, esas pérdidas, no eran más grandes que el Dios en el que ellos creían. Así es. Y cuando uno considera y conoce lo que Dios quiere, lo que Dios está hablando, lo que Dios busca de nosotros, o lo que Dios es realmente, también uno puede entender que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Así es. Que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Que y Dios tiene que planes mejores. Dios tiene planes para nosotros, donde aprendamos, donde crezcamos. Inclusive, cuando uno logra comprender y ver a Dios de esa forma, también uno logra generar resistencia a los problemas, a los conflictos, porque puede llegar un problema que a lo mejor a otro lo destrozó, que a otro lo botó, que a otro lo sacó del mapa, pero de todas formas, si tú sabes, si tienes conocimiento de que Dios aún es más grande que eso, vas a tener a alguien de quien tomarte. Yo creo alguien que te va a acompañar. eso es lo que te sostiene. Y la fe y la esperanza te sostienen. Así es. La fe y la esperanza. Por eso, no sé, yo tengo tan fuerte esta idea, y al menos en mi vida, porque yo creo que muchas de las circunstancias que a mí me tocó vivir nacen a raíz de eso. Porque si yo no creyese en Dios, yo solo creería que la vida es injusta. Porque yo no le he hecho daño a nadie, porque yo no he provocado a nadie nada. Solo creería que la vida es injusta con la gente buena. Porque al menos yo me considero alguien relativamente bueno. Medio paita. Pero sí. a eso voy. Pensaría que la vida es injusta, pero cuando uno lo ve de la otra forma y entiende que Dios está obrando, entonces también está comprendiendo que Dios no es injusto, que Dios hace las cosas por un qué, y que por más un por qué. De que por más de que nosotros no tenemos que haberle hecho nada a nadie para que Dios nos quiera someter a pruebas. Exacto. ¿Me explico? Total, sí. Entonces, nosotros no tenemos que haber hecho ningún mal para que Dios decida a nosotros utilizarnos y enseñarnos algo a través de una temporada, o a través de un momento, a través de una circunstancia o de un proceso. Exacto. Porque bueno, hay personas que piensan que la prueba viene porque hiciste algo. Sí. Y fue como lo que yo decía al principio, era, ¿por qué nosotros? O sea, Señor, ¿por qué? Y en realidad no se trata de si hiciste algo, ¿no? Es que el Señor te quiere enseñar algo. Y es muy bueno lo que tú decías, porque primero, como delante mencionaste, y dijiste como que Dios, ¿qué es más grande? ¿Como mi prueba o Dios? ¿O qué es más grande, tu enfermedad o Dios? ¿O qué es más importante? La pérdida de un ser querido o Dios. Claro, y ahí es cuando nosotros tenemos que aferrarnos a la fe y ser capaces de entender que Dios es quien nos sostiene y quien nos puso en el lugar en el que estamos. Y si no logramos entender que Él está en el asunto, que Él está obrando, que Él está siendo el que está manejando nuestra vida, nunca vas a pasar esa situación. No, sí. Mira, hablabas un poco de la fe y, bueno, hace poco, en la escuela bíblica estamos estudiando el libro de Marcos. Claro. Y dentro de este libro de Marcos, una de las clases habló sobre la mujer del flujo de sangre. Y yo en casa, dentro de mis devocionales que hice, creo que fue el domingo en la mañana, estaba volviendo a leer la historia de la mujer del flujo de sangre. Y Jesús le dice a la mujer como, tu fe te ha salvado.
Y luego, claro, y hay algo que me impactó mucho porque, claro, la mujer como que tenía fe en que si ella iba donde el maestro y lo tocaba, ella podía, o tocaba su manto, ella iba a ser sana. Pero la palabra del Señor dice exactamente que Él la salvó y la sanó. O sea, y en realidad como que he meditado tanto en esta palabra y decir, Señor, como ayúdame a que mi fe me haga salva, a que yo pueda confiar tanto en ti en medio de la prueba que no importa la situación en la que esté, sino que ayúdame a que mi fe me pueda hacer salva y me pueda hacer sana. Y como íbamos contando la historia en el proceso, hubo una temporada en que yo solamente le decía, Señor, sáname, por favor, ¿no? Y por favor, como solamente te pido que yo pueda estar bien y luego lo demás va a venir por añadidura. Y bueno, luego viene la segunda parte, que es que nosotros finalmente vamos a esta clínica de fertilidad, y cuando uno entra es como que te hacen sentir que estás en el proceso, como que lo asumes más, ¿no? Como que es un lugar. Sí, y en parte el lugar está como... También pensado en ayudarte, sí, obviamente. Está pensado en ayudarte. Pero todo habla de bebés y fertilidad. Todo es fertilidad, todo es esto, y al final igual en el proceso cuando uno entra ahí es como, estoy en esto. Y no sabes, estoy en esto, y no sabes a qué te vas a enfrentar. No es como si fueses a hacerlo en una, no sé, en una clínica como que trata de todo. No, es como que es una clínica de... Entonces... Todos están en eso. Claro, todos. Y está lleno de parejas y tú dices, bueno, él y ella están pasando por lo mismo que yo. Y lo que yo estoy pasando o lo que yo pasé, esa persona va a tener que pasarlo ahora o ya lo pasó directamente. Claro, y en realidad hay salas especializadas para distintos tipos de exámenes que también son fuertes. Entonces, bueno, nosotros comenzamos con el proceso y hay distintos tipos de exámenes que te van a ir evaluando según como lo que te van a tratar. Y los primeros exámenes son exámenes generales de sangre. Luego te hacen, bueno, unos exámenes que son más profundos para el hombre, para la mujer, etcétera, etcétera. Y luego ya debes juntarte con la doctora para ver como cuál es el plan, ¿no? ¿Cuál es el plan? Entonces, en mi caso era que yo estaba muy falta de vitaminas. Tenía todas las vitaminas que me permitirían ser madre bajas. Además que presentaba ovario poliquístico y debido al ovario poliquístico una resistencia a la insulina que estaba pasada por, no sé, muy poquito, pero había. Entonces ahí fue cuando comenzamos con muchos suplementos y vitaminas. Gracias a Dios ya, o sea, me dieron hormonas, pero nunca tantos como en las otras veces. Y claro, y mi cuerpo se comenzó a sanar con las vitaminas y las hormonas y los suplementos y toda la cosa. Hasta que, bueno, el último... hay un examen donde uno se demora mucho en encontrar alguna hora, porque es un examen muy específico, en un día muy específico del ciclo de la mujer. Entonces, bueno, tengo el examen, lo voy a mostrar y la doctora decide revisarme, ¿no? Y tú estabas conmigo. Sí. Y bueno, y ella dice, ok, vamos a ver si estás ovulando o no, y vamos a ver qué viene, porque si no, después claramente te dan opciones de fecundaciones in vitro o cualquier otro tipo de tratamiento de fertilidad. Sí, eso. Y bueno, nosotros llegamos, me hicieron un examen y había un óvulo que no había desde hace mucho tiempo. Entonces la doctora me dijo, mira, lo pudiste lograr sola, pero uno sabe que no es sola, sino que es el Señor también obrando. Así es. Así que la doctora nos dio más vitaminas, me inyectó un medicamento que me iba a ayudar y todo el tema. Y aún estamos en el proceso y no sabemos aún. Pronto vamos a tener la respuesta si es un sí o un no, pero en realidad hoy caminamos confiados de que si es un no, si mi cuerpo ya está sano, si mi cuerpo ya está regulado, es porque el Señor así lo ha decidido. Sí lo ha decidido, justamente. Y es muy importante que caigamos en esto, que muchas veces vamos a pasar por pruebas que no vamos a entender, por procesos que no vamos a comprender, por situaciones que nos van a hacer dudar quizás de que hasta de nuestra propia fe. Pero nunca olvides
que si Dios te puso en ese lugar, Él te va a sostener. Y Él es fiel, Él es justo. O sea, Él se encarga de terminar todos los procesos. Él se encarga de que siempre hay un inicio y hay un fin. Así es. Y el proceso no es eterno. No. Y tú debes ir, bueno, nosotros ahora caminamos en la convicción de que Dios está en el asunto y cuando sea un sí, es porque Dios así lo quiso. Sí, claro, y es parte de comprender también que los procesos y las cosas que vamos viviendo, en parte son todas, algunas son siempre porque nosotros las provocamos, porque cometimos errores, porque no. Sin embargo, muchas son también creadas por Dios para hacernos pasar por un proceso, por una temporada, la cual debemos quizás padecer A, B o C problemas. Y tenemos que vivirlo, sentirlo y en vez de cerrarnos a la posibilidad de que Dios obre en nuestras vidas y se manifieste de forma gloriosa, tenemos que aprender a que tenemos que dejar que Dios solamente lo lleve. Es. Y que tú no vas a ser la excepción. Sí, que nadie es la excepción. No. Que si tú crees en Dios y Dios, por lo mucho que te ama, va a decidir probarte. Así es. Y dentro del proceso va a haber ansiedad. Sí, va a haber. Va a haber miedo. Va a haber miedo, va a haber preguntas. Va a haber ¿cómo se llama esto? Va a haber como... pucha, se me fue la palabra. Pero va a tener miedo del futuro. Pero vas a vivir muchas emociones. Y vas a tener incertidumbre y vas a... Incertidumbre, eso era. Sí. Incertidumbre del futuro. Pero Dios está en control. Y una vez que entiendes de que estás ahí donde estás porque Él lo permitió, luego confías en que Él es el mismo que te va a sacar victorioso. Así es, sí. Así que y eso, o sea, nosotros decidimos, conversamos y dijimos estamos listos para abrir nuestro corazón. Y sí, queremos compartirte esta experiencia porque nuestros planes no son los mismos del Señor. No, y claro. por eso es importante que en cada oración, en cada búsqueda, entregues tus planes en las manos del Señor. Y le pidas a Dios que Él, por favor, por gracia, por misericordia, ordene tu vida, te ayude a avanzar, te ayude a sostenerte en el tiempo, porque Dios es el único que puede sacarte del lugar en donde estás. Claro, y en el estado en el que te encuentras. Así es. Y si no te aferras a la palabra del Señor, y si no te aferras a sus promesas, y si no te aferras a que en cada proceso Él tiene una voluntad, te va a costar mucho salir de ahí, te va a costar mucho entender, te va a costar mucho pasar la prueba. Es como cuando uno dice como ya, uno sabe que la prueba tiene un inicio y un fin, pero uno es el encargado si alarga esa prueba O la corta. o la vive en el tiempo que debe vivirla. Sí, porque también las pruebas vienen a raíz de que nosotros tenemos que aprender algo. Así es. Lo único que uno puede pedir es que en la prueba uno pida al Señor, muéstrame, o dame la capacidad de entender rápido ¿Qué es lo que tú qué quieres? es lo que tú quieres. Porque puedo estar 5, 6, 7, 10 años metido en un conflicto. Así es. Odio lo puedo hacer durar 3 meses, 4 meses. Como así uno conoce gente que dice, no, yo llevo viviendo esto 4 o 5 años, y luego viene otro y lo vive 3, 4 meses. Como no, yo cambié esto y Yo cambié Dios esto, hizo la esto, obra. y Dios, eso, Entonces, al final, solo se trata de creer. Se trata de confiar de confiar en Dios. en el Señor y saber de que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Lean, hay que leer la palabra del Señor. Porque Y aferrarse la a fe ella. viene por... El oír. Y el oír La ¿qué? palabra del del Señor, Señor. pues. La Cuando única uno- forma de aumentar nuestra La fe. única forma de aumentar tu fe, y así también se dice. Y si tú que quieres aumentar tu fe, quieres crecer en eso, a raíz de quizás incluso el conflicto, el proceso que estés tú pasando, tienes que ir a la palabra, leer y leer y leer y leer, porque estamos mucho en un cristianismo, o mucha gente vive en un cristianismo que está acostumbrada a comer comida procesada. Y una profesora una vez me lo dijo así, me dijo, ya, está bien, tú tienes que masticar, pero todos los bebés nacen creciendo con la comida. Sí, con la comida. Pero tú en algún momento tienes que masticar, porque tú estás acostumbrado, mucha gente decía mucha gente está acostumbrada a solo comer vómito. A comer vómito de predicadores, a comer vómito de esto, pero no está acostumbrada, no está acostumbrada a masticar, a procesar, a leer. Dijo, si tú quieres toda la vida comer eso, bueno, tú puedes hacerlo. Pero lo ideal es que tú comas tu propia comida, que tú puedas también leer, tener un acompañamiento y crecer y profundizar en tus raíces, en lo que realmente importa.
Así es. En la palabra del Señor, pues. Porque la fe viene por el oír. La palabra del Señor. Así es. Bueno, esto ha sido el capítulo del día de hoy. Los invitamos a seguir confiando en dejar todos sus planes, sus deseos, su vida en las manos del Señor. En las manos del Señor. No sé por qué estás pasando, qué estás viviendo, Amén. pero te quiero decir que Dios tiene planes maravillosos contigo. Quizás tú no los Aférrate a estás viendo, quizás tú no estás comprendiendo cuáles son las promesas de Dios, pero cada temporada te va a enseñar algo y algo que Dios quiere enseñarte. Nosotros quizás no lo vamos a comprender o no lo vamos a ver tan claro, pero tú cuando salgas de ese proceso vas a poder ver a Dios glorificarse de una forma Amén. única, la cual quizás nosotros no la vamos a experimentar nunca, pero tú la pudiste experimentar. Y a lo mejor nosotros con nuestros procesos vamos a poder ver a Dios experimentarse de una forma única también. Así De una es. forma única. Con lo maravilloso, grande y enorme que Él es, nosotros somos tan pequeños y nuestros conflictos son tan pequeños para Él. Así es. Y eso es, familia. Sigue confiando en el Sigue Señor. confiando en Dios. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Lee la palabra Si para que necesitas ayuda, aumente tu fe. Avenida del Valle 6949, la dirección de nuestra iglesia. Tú puedes venir, te vamos a recibir con un abrazo y vamos a escucharte. Quizás no vamos a lograr comprender lo que estás pasando, pero vamos a poder acompañarte. Y orar por ti. Orar por ti, acompañarte y una palabra para ti cada domingo. Y miércoles. Y miércoles también, A las pues. 20 horas. Un saludo para Te todos. amamos. Sigan confiando en el Señor. Cuídate, Nos sigue vemos en confiando. el próximo No pierdas la fe. capítulo. Chao, chao. Todo tiene su hora, Todo tiene su tiempo. todo tiene su tiempo. Bien. Cuídate. ¡Woo!